La Voz de América presenta. Repudio mundial. Nuevo ataque de Rusia a una estación de tren en Ucrania deja decenas de civiles muertos. El vicepresidente de El Salvador habla con La Voz de América sobre una polémica reforma al Código Penal. Además, consultora financiera proyecta que la economía venezolana crecerá este año 20%, pero economistas están escépticos. Y el presidente electo de Costa Rica buscará retomar relaciones diplomáticas con Nicaragua. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Nuevamente, un ataque de Rusia causa conmoción a nivel mundial. Esta vez sus tropas bombardearon una estación de trenes en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, dejando decenas de muertos. Maletas y juguetes ensangrentados dejaron un escenario desolador tras el bombardeo. Laura Sepúlveda con el reporte. 5 menores hacen parte de las 50 personas que perdieron la vida tras la caída de un misil sobre una estación del tren en la ciudad de Kramatorsk. Miles de personas, incluidos niños, estaban aquí. Más de 100 personas resultaron heridas. Se encuentran en un estado muy crítico. Tanto la policía como los rescatistas y los trabajadores habituales llevaron a los hospitales a personas sin extremidades, brazos ni piernas. Han recibido ayuda urgente. En Yahidnet, otra ciudad al este del país, una pared con pintura descarapelada en un sótano recolecta nombres de personas fallecidas, pues aseguran que los rusos mantuvieron allí durante semanas a al menos 300 personas retenidas. Este anciano murió primero en el cuarto grande, se lo llevaron. Este fue transportado a la sala de calderas, estuvo 2 días allí y luego, cuando ya no hubo más disparos, nos permitieron llevarlo a su casa. Bucha, recientemente visitada por oficiales de la Unión Europea que buscaban analizar la tragedia de primera mano, trata de regresar a la normalidad, como narró el alcalde de Bucha en entrevista con La Voz de América. Diría que 1 semana y media sería suficiente para que la ciudad volviera a ser habitable, aunque la cantidad de trabajo que hay que hacer es colosal. No se puede decir que las bombas golpearon infraestructura crítica por accidente. La subestación ferroviaria fue la primera en ser bombardeada. Básicamente permitía que funcionara el ferrocarril en el corazón de la ciudad y está completamente interrumpida, completamente destruido. Los reservorios de agua limpia ubicados en las áreas boscosas también han sido dañados. Naciones reaccionando a los nuevos ataques anuncian más medidas. El Reino Unido enviará otros 100 millones de libras en equipo militar de alta calidad a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos más misiles antiaéreos que vuelan 3 veces la velocidad del sonido. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y justamente Washington reaccionó a este ataque. El Pentágono afirmó este viernes que los rusos lanzaron cohetes contra civiles en esta ciudad. Por su parte, el Kremlin niega las acusaciones y señala a los propios ucranianos de perpetrar este ataque. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca con más detalles. Jacopo, te escuchamos. Yasmín, Rusia ya enfrenta nuevas sanciones impuestas por países occidentales en respuesta a la creciente evidencia de atrocidades que hemos visto en Bucha y también en otros suburbios de Kiev. Pero ahora se espera, como dijo Jen Psaki de la Casa Blanca, la vocera, que nuevas acciones puedan llegar después de este ataque en Kramatorsk, donde tú dijiste decenas de personas perdieron la vida. La condena internacional, de hecho, fue unísona y dura. Hemos visto la reacción de la OTAN, de la Comunidad Europea, de líderes mundiales, también de Estados Unidos y ahora también Naciones Unidas. El ataque con cohetes a la estación de Kramatorsk en el este de Ucrania ha generado fuerte indignación y duras condenas en Occidente frente a este supuesto ataque ruso contra los civiles que estaban evacuando. Las Naciones Unidas dijeron que fue una grave violación del derecho internacional humanitario y podría equivaler a un crimen de guerra, mientras el presidente Joe Biden en un tuit condenó el ataque, prometiendo una investigación. El ataque a una estación de tren ucraniana es otra horrible atrocidad cometida por Rusia, golpeando a civiles que intentaban evacuar y ponerse a salvo. Al mismo tiempo, como manera de ayudar militarmente a Kiev y defender al flanco este de la OTAN, el presidente Biden y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijeron este viernes que Estados Unidos enviará un sistema de misiles Patriot a sus tropas en Eslovaquia, luego de que ese país acordara enviar un sistema de su defensa aérea, el S-300 de fabricación soviética, a Ucrania. Continuaremos brindando solo asistencia de seguridad y entregas de armas para ayudar a Ucrania a defender su país.
Atacar a civiles sería sin duda un crimen de guerra. Entre tanto, sobre la expulsión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, dijo a La Voz de América que así se envió un fuerte mensaje de apoyo a los ucranianos. Rusia no debería estar sentada en el Consejo de Derechos Humanos usando el Consejo como un brazo de propaganda para promover su narrativa de que de alguna manera Ucrania es responsable de su propia destrucción. Sobre el ataque a la estación, el Pentágono dijo que se trataría de un misil balístico de corto alcance disparado desde una posición rusa dentro de Ucrania. El Kremlin niega la responsabilidad, afirmando que fueron los ucranianos utilizando cohetes que Moscú dejó de utilizar desde años. Yasmín, según el Departamento de Defensa, si bien Estados Unidos no tiene una visibilidad perfecta del proceso de selección de objetivos rusos, la estación de tren es un importante centro ferroviario ubicado justo en el borde de la línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas en el área del Donbass. Jacopo, gracias. Y una reciente encuesta revela que hay temor entre algunos estadounidenses de sufrir un ataque nuclear en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Adriana Arévalo con la información. Las imágenes de bombardeos rusos y de ucranianos huyendo en busca de refugio siguen siendo noticia diaria. En Estados Unidos, a más de 9.000 kilómetros de distancia, el 45% de la población expresa preocupación ante la posibilidad de que Rusia decida usar su armamento nuclear contra esa nación. Esto de acuerdo con una encuesta realizada por la agencia de noticias AP y el Centro NORC. Espero que no llegue tan lejos, porque entonces vamos a estar en la Tercera Guerra Mundial. Eso me asusta. Esa posibilidad, dicen los expertos, es lo que todos los países de la OTAN quieren evitar a toda costa, incluido Estados Unidos. Y la razón es sencilla. Russia has a robust nuclear deterrent. Rusia tiene una fuerte disuasión nuclear y el conflicto directo entre ellos y la OTAN invitaría a una escalada a nivel nuclear que no ayudará a nadie y mataría a mucha gente. Mientras la intervención de todos los países de la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania se mantiene en un plano diplomático y de apoyo indirecto a Ucrania, se ha intensificado el despliegue de tropas a diferentes puntos de Europa para vigilar de cerca los pasos de Rusia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. And it is an honor, the honor of a lifetime. Este viernes, durante una ceremonia histórica en la Casa Blanca, Ketanji Brown Jackson se convirtió en la primera magistrada afroestadounidense afrodescendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos. Brown Jackson fue nominada por el presidente Joe Biden, quien desde el inicio de su campaña presidencial dijo que estaba comprometido a nominar a una mujer negra para ser parte del máximo tribunal. El Senado confirmó a Brown Jackson con una votación de 53 votos a favor, incluyendo a 3 republicanos. Brown Jackson es ya la integrante número 116 de la Corte Suprema. Cambiamos de noticia. En diálogo con La Voz de América, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa defendió la reciente aprobación de la reforma al Código Penal de ese país, que amenaza a los medios de comunicación con cárcel si reproducen mensajes de las pandillas. Carolina Valladares entrevistó a Ulloa y nos explica. Escrita que aluda al control territorial de las pandillas en El Salvador. Mientras tanto, el gremio de periodistas denuncia censura en las reformas penales impulsadas por Bukele en su lucha contra las maras. No es censura, es combatir actos delictivos que se reproducen por medios no solo de prensa, se dijo de todo, cualquier tipo de medio, incluso de grafitis en las paredes. La medida, que también ha levantado la alarma entre algunos organismos internacionales, incluye la publicación de mensajes presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales y que pudieran generar zozobra en la población. Si un medio, no importa si es televisión o es un tipo pintando un grafiti, está haciéndole propaganda o está transmitiendo un mensaje, está cayendo en la figura delictiva. La reforma del Código Penal fue aprobada por el Legislativo en el contexto de la llamada guerra contra las pandillas, lanzada desde finales de marzo por el presidente Nayib Bukele, tras una de las peores olas de violencia que ha afectado al país en las últimas décadas. Ahora resulta pues que las leyes no se pueden establecer ni se pueden dictar porque
ya queda afectada cierta libertad. Asimismo, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró a La Voz de América que la presunta tensión en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador no es real, sino mediática. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y seguimos en El Salvador. Reclusos de la cárcel de Soyapando vinculados a la pandilla Mara Salvatrucha cubrieron con pintura los grafitis que mostraban las paredes de ese centro penitenciario. La jornada se llevó a cabo después de que el Congreso de ese país aprobara la ley de la que habló el vicepresidente en nuestra historia anterior, la cual contempla sentencias entre 10 a 15 años para quienes difundan mensajes relacionados con pandillas. Un proyecto de la patrulla fronteriza localiza migrantes que desaparecen en la frontera entre Estados Unidos y México. Paula Díaz desde Arizona nos da detalles de cómo opera el programa del migrante extraviado. Hay 3 llamadas activas. El programa Migrante Extraviado es un componente que estableció la patrulla fronteriza en 2015 para ayudar a encontrar a personas perdidas o desaparecidas en la frontera. El portavoz dijo que de 2019 a marzo de 2022 ha permitido resolver 4.082 casos. Empezó aquí en el sector de Tucson y es un programa humanitario en el cual se enfoca en proveer información a oficinas gubernamentales y oficinas no gubernamentales y trabajando con gobiernos del exterior. El Congreso de Estados Unidos lo estableció formalmente como parte de la agencia migratoria. Desde ese momento se fortaleció y expandió a Texas, California y Nuevo México. Y el Congreso también dio fondos para poder ayudar a encontrar personas extraviadas. Se han implementado torres de rescate y se han implementado tecnología. El programa trabaja con consulados, organizaciones no gubernamentales, las oficinas forenses, el 911 de México y otras agencias de la ley en Estados Unidos. Directivos de organizaciones fronterizas afirman que les abrió una puerta para conseguir ayuda de la patrulla fronteriza. Realmente es un programa increíblemente importante porque hizo una diferencia muy grande y había un tiempo que realmente no había ningún lugar para acudir a ayuda para las familias. Los migrantes perdidos deben llamar de inmediato al 911. Las familias con un ser querido desaparecido deben contactar a los consulados para que el programa active una búsqueda. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Al volver, residentes de la Gran Manzana preocupados por el aumento de los precios de la renta. Les contamos en minutos. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Economistas en Venezuela dudan que la economía venezolana llegue a crecer este año un 20%, tal como lo proyecta la consultora financiera Credit Suisse. Adriana Núñez Rabascal nos explica el escepticismo de los expertos. Los pronósticos de Credit Suisse para Venezuela dibujan una brusca recuperación de la economía, que es puesta en duda por analistas venezolanos. Si bien coinciden en que en 2022 habrá crecimiento, no creen que sea de 20%. Nuestras estimaciones preliminares para este año colocan una tasa de crecimiento positiva, pero por debajo del 10%. El economista Daniel Cadenas explica que desde 1960 Venezuela no ha experimentado un alza mayor a 3% y hoy, con un éxodo de 6 millones de venezolanos y con fallas constantes en servicios de agua y electricidad, es difícil que lo logre. Venezuela tiene una incapacidad crónica para, aún en los buenos tiempos, exhibir unas tasas de crecimiento por encima de un cierto nivel. Credit Suisse destaca que la recuperación será empujada por una recaudación de impuestos que se ha duplicado este año, por el levantamiento de la industria petrolera y por el aumento de los precios del crudo, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, algo que el economista Giorgio Punto objeta. El sector petrolero todavía enfrenta muchísimos obstáculos estructurales. Ambos analistas sostienen que para disparar el Producto Interno Bruto de Venezuela, tal y como lo proyecta Credit Suisse, es necesario reactivar la manufactura y la construcción, dos actividades que hoy están mermadas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Rentar viviendas en Nueva York se ha convertido en una misión casi imposible. El precio de los alquileres está por las nubes en esta ciudad, una de las más costosas de Estados Unidos. Ronald Swark nos cuenta que la pandemia del coronavirus tendría mucho que ver. Fácil no es, como que tienes que mirar varias cosas, de pronto tienes que mirar cuánto ganas en el trabajo, cómo es el barrio donde quieres ir, sobre todo para las mujeres que sea un barrio safe. Marineisi Alpizar es una cubana de 26 años. Se mudó hace solo un mes a un apartamento que comparte con dos jóvenes más. Paga $1.050 mensuales. El incremento de los alquileres en los últimos meses fue de casi 9%, según el estudio que realizó la aplicación StreetEasy. Yo estaba buscando no más de 3 cuartos y nada que valiera la pena está por debajo de los $1.000 al mes. El promedio de una renta, según el mismo estudio de StreetEasy, confirma que para una sola habitación el costo es de $2.700. Recorrimos uno de los barrios más costosos de Manhattan, el West Village, junto al agente inmobiliario Angelo Piero. De un dormitorio te costaría de $4.100. Uno de los motivos del aumento de alquileres tiene que ver con la cantidad de gente que se está mudando desde diferentes estados a Nueva York. Todo el mundo decía que Nueva York está muerto. Un año después, Nueva York comprobó otra vez por qué es la mejor ciudad en el mundo. Nueva York es la ciudad más cara para vivir en Estados Unidos, según la firma The Economist Intelligence Unit. Sin embargo, más de 8 millones de personas viven y trabajan en una ciudad que se caracteriza por su energía y oportunidades para todos los migrantes del mundo. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Cuando regresemos, aumenta la llegada de migrantes venezolanos que cruzan el tapón del Darién buscando llegar a Estados Unidos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Más de 1 millón de personas siguen sin energía eléctrica en Puerto Rico. El vicepresidente del proveedor eléctrico Luma Energy, Kevin Acevedo, informó en conferencia de prensa que el consorcio tiene como meta que 1 millón de clientes recuperen el suministro este viernes. Según un portavoz de la compañía, a esta hora unos 660,000 clientes ya se les restableció el servicio, pero otros 500,000 usuarios seguirán sin luz durante el resto del fin de semana. Desde el pasado miércoles, varios municipios de la isla quedaron a oscuras por una falla en uno de los interruptores. Entre tanto, el presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirma que restablecerá relaciones diplomáticas con Nicaragua una vez asuma el poder. Desde marzo del 2021, San José no ha tenido embajador en Managua. Donaldo Hernández nos tiene el informe. Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Managua y San José podrían mejorar. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que enviará un embajador a Nicaragua. Desde junio del año 2021, el actual presidente, Carlos Alvarado, retiró a su representante diplomático por las tensas relaciones con Daniel Ortega. Tenemos que mantener relaciones racionales y diplomáticas con todos nuestros vecinos. Las intenciones de Chávez de mejorar sus relaciones con Daniel Ortega no han sido respondidas por funcionarios nicaragüenses. De hecho, la presidencia de Nicaragua no felicitó a Chávez por su triunfo. Defensores de derechos humanos explican que la mayoría de los países democráticos no reconocen al gobierno de Daniel Ortega porque es producto de una elección sin competencia. La gran mayoría de los estados del continente, incluyendo Costa Rica, dijo que las elecciones eran ilegítimas, que este gobierno, el resultado de esas elecciones de Nicaragua es un gobierno ilegítimo. El analista Eliseo Núñez considera que Rodrigo Chávez seguirá con la tradición democrática de su país. Creo de que la política costarricense sobre temas de derechos humanos, sobre temas de democracia, no van a sufrir cambios abruptos. Las relaciones entre ambos países se han mantenido tensas desde abril del año 2018. Costa Rica ha demandado a Nicaragua el respeto de los derechos humanos y Nicaragua ha acusado a Costa Rica de intervencionista. Donaldo Hernández, Voz de América. Y ahora vamos a Colombia, en donde se ha incrementado la afluencia de venezolanos que pasan desde Necoclí a la peligrosa selva del Tapón del Darién en Panamá, con la meta de llegar a Estados Unidos. Jair Díaz nos reporta. La gente trata a uno muy bien aquí en Necoclí, aunque es frontera, pero trata bien a uno. Y bueno, tengo como 3 días que llegué aquí. Él es Leiber Tobar, uno de los venezolanos que como parte de un peligroso viaje para llegar a Estados Unidos se encuentra en el municipio fronterizo de Necoclí para atravesar la selva del Tapón del Darién. Cuando pides el americano, primeramente darle gracias a Dios por permitirme haber llegado y segundo, buscar manera de trabajar y ayudar a mi mamá en Venezuela. Las autoridades de este municipio reportan que se ha incrementado el paso de ciudadanos venezolanos quienes caminan por horas hasta llegar a Necoclí. Está cruzando muchos venezolanos. Yo diría que es porque no hay restricción para que ellos pasen, dado que el año pasado no los dejaban cruzar. Entonces, como este año no hay restricción para ellos, entonces ellos están cruzando. En los primeros meses de 2022, unas 2.500 personas han cruzado por allí, una cifra que casi alcanza ya la totalidad de la registrada en 2021.
según ACNUR. Están llegando alrededor de 170 o 180 migrantes diarios. Están saliendo de lunes a sábado. La cifra de ciudadanos venezolanos cruzando por el Darién está superando a los 30, 40 haitianos que llegan diariamente a Necoclí. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Más adelante, la familia Derbez prepara el lanzamiento de su nuevo proyecto audiovisual. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Diez años estará vetado el actor Will Smith de asistir a los premios Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la decisión contra el actor de Hollywood por cachetear al comediante Chris Rock durante la edición número 94 de los premios. La Academia no precisó si Smith podrá ser nominado a nuevos galardones durante el veto, ni se pronunció sobre la estatuilla que obtuvo el 27 de marzo. En otra información, José Eduardo Derbez, hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez, se prepara para el lanzamiento de su primer rol protagónico. El joven actor conversó con Verónica Villafañe sobre su nuevo proyecto. En la nueva comedia dramática Mi tío, José Eduardo Derbez es Andy, un músico frustrado, un perdedor sin rumbo en la vida. Es odioso y egoísta, pero su personaje evoluciona cuando su hermana le pide ayuda con su hijo Tadeo, un niño con sus propios problemas. Él empieza a cambiar y ver de otra forma la familia, de otra forma la vida, empieza a agarrarle cariño. Es una autoayuda de parte de los dos, él a Andy y Andy a Tadeo. Este es su primer rol protagónico en el que muestra su amplio rango actoral. Es humor negro, es sarcástica, es muy neta, muy directa, muy real y obviamente aclarando que es para mayores de 18 años, porque pues sí tiene de repente cosas subidas de tono. José Eduardo comenzó a actuar desde niño en varios programas con su padre Eugenio. El más reciente, el reality de Viaje con los Derbez. Trabajar en familia es complicado. De hecho, acá tenemos un dicho que dice, luego la confianza apesta. Entonces, cuando más confianza tienes con la familia, es un poquito más difícil trabajar, la gozas mucho, pero tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son tus expectativas de ahora en más y qué tipo de proyectos te gustaría hacer? Pues acabo de terminar una película que también estoy de protagonista, todavía no se estrena, pero feliz también con ese proyecto. Tengo también proyectos de conducción. Pues está variadito, pero gracias a Dios mucho trabajo
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Una nueva canción lanzó este viernes la banda de rock británica Pink Floyd para recaudar fondos a favor de labores humanitarias en Ucrania. El sencillo llamado Hey Hey Rise Up tiene como voz principal a un artista ucraniano. De esta manera nos despedimos.